Queridos alumnos, ¿cómo están? Espero que todos se encuentren muy bien. Ya nos conocimos en la clase de presentación del curso a través de la plataforma Zoom, pero me vuelvo a presentar. Mi nombre es María Eugenia Gómez y voy a estar acompañando a la profesora Romina Moreno en el dictado de este curso que se llama Sistemas Procesales Asegurativos y de Control. Primero vamos a estudiar los sistemas procesales asegurativos. Cuando hablamos de asegurativos hablamos de los sistemas cautelares, que les vamos a brindar una visión muchísimo más amplia que lo que ustedes pudieron estudiar cuando cursaron la materia en el ciclo profesional común como medidas cautelares. Los sistemas cautelares son mucho más amplios que las medidas cautelares tradicionales que ustedes pueden haber estudiado o conozcan. Y después, en una segunda parte, vamos a estudiar los sistemas procesales de control. Y aquí lo que tenemos son los sistemas recursivos, ¿sí? Aquellos actos de impugnación que las partes pueden interponer contra las resoluciones judiciales. ¿Para qué? Para justamente controlar las distintos tipos de resoluciones que va dictando la jurisdicción a lo largo del proceso. En la primera clase se habló del proceso como un sistema y ese proceso judicial, que es un sistema, posee y el legislador creó dentro de él distintos subsistemas. Bueno, van a ser objeto de estudio en esta materia dos de esos sistemas, los cautelares o asegurativos y los de control o recursivos. En las dos primeras clases también, más allá del enfoque sistémico del proceso, ustedes ya estudiaron lo que es la jurisdicción, la función jurisdiccional, los distintos momentos de la jurisdicción, cuál es la noción de debido proceso legal y los principios y los sistemas. Es muy importante distinguir qué es un principio que viene puesto en la Constitución Nacional por el constituyente o que se encuentra consagrado en los tratados internacionales de jerarquía constitucional, de los sistemas que no están puestos por el constituyente o consagrados en los tratados, sino que son los que crea el legislador. Y al crear un sistema, el legislador debe respetar esos principios. ¿Por qué? Porque si no los respeta y de alguna manera vulnera algún principio consagrado en la Constitución, ese sistema va a ser inconstitucional. Y si el sistema creado por el legislador lo que hace es violentar o ir en contra de algún principio consagrado en los tratados internacionales, ese sistema puede ser atacado de anticonvencional. Es muy importante que diferencien principios de sistemas para lo que vamos a ver ahora, que justamente es estudiar dos sistemas en particular. Acá lo que el legislador creó es un sistema cautelar, los sistemas cautelares. Y al hablar de sistemas cautelares tenemos que pensar en algo fundamentalmente para entender por qué se crearon y cuál es la finalidad. Todo proceso, lamentablemente, es consumidor de tiempo. Desde que se promueve una demanda y la misma es contestada hasta que se obtiene el dictado de la sentencia judicial, muchas veces, en general, transcurre mucho tiempo. Y lo que puede pasar es que al transcurrir todo ese tiempo, la sentencia que dicte el juez en ese momento máximo de la jurisdicción, cuando fija los hechos del proceso, les aplica de todo el plexo normativo general las normas que correspondan al caso concreto y crea esa norma individual que es la sentencia, puede ser que esa sentencia sea, decimos, ineficaz por tardía y que llegó tarde, de modo tal que a lo largo del proceso no se dio una respuesta eficaz, efectiva a alguna situación que sí lo requería. Y entonces lo que puede suceder es que a lo largo del proceso se genere un daño grave, inminente y que puede resultar de muy difícil reparación o imposible reparación al momento del dictado de la sentencia. Entonces, el legislador lo que hizo fue crear los sistemas cautelares justamente para tener una herramienta que permita brindar a los justiciables una tutela judicial efectiva. ¿Efectiva en qué sentido? Efectiva por eficaz e inmediata, es decir, justamente lo que se trata a través de estos sistemas cautelares es dar una respuesta inmediata, asegurativa al litigante a tiempo, antes
del dictado de la sentencia, para evitar que se pueda ocasionar un perjuicio irreparable y que esa sentencia resulte inútil, ineficaz. Y entonces, de esa manera, poder mantener la igualdad de las partes ante la jurisdicción. En esto que hablábamos de los principios y los sistemas, hay justamente un principio de tutela judicial efectiva que está consagrado en los tratados internacionales de derechos humanos con jerarquía constitucional y justamente si nosotros no contáramos con los sistemas cautelares que vamos a estudiar hoy y todos los litigantes debieran esperar al momento de dictar sentencia para tener una respuesta de la jurisdicción, estaríamos justamente contrariando a los principios, el proceso, sin tener en cuenta la posibilidad de una herramienta asegurativa o cautelar, estaríamos, digamos, contrariando este principio de tutela judicial efectiva. Y entonces es importante que tengamos en cuenta que Calamandrei ya hace muchísimos años nos decía que la ley actúa en el proceso de tres maneras distintas. La ley actúa en el proceso para que el juez conozca, para que el juez ejecute y para que el juez conserve. Para que el juez conozca, ¿se acuerdan cuando vieron los momentos de la jurisdicción, lo que llamamos la notio? Es decir, el juez conoce a través de los escritos introductorios, postulatorios de las partes, demanda y contestación, conoce a lo largo de la etapa probatoria con la producción de las pruebas, con los alegatos. También hay otro momento de la jurisdicción, que es cuando en realidad el juez ejecuta sus decisiones de modo forzado porque aquel que fue condenado en el proceso no cumple. Entonces, en esos casos existe en el proceso, una vez dictada la sentencia, una etapa de ejecución de sentencia, ¿sí? Lo que vimos como la executio. Pero también la ley actúa en el proceso para que el juez conserve. Y cuando la ley actúa en el proceso para que el juez conserve, es aquí donde estamos ante los sistemas cautelares. Los sistemas cautelares son aquellos en los cuales la ley, creados por el legislador, ¿para qué? Para que la ley actúe de manera asegurativa, para que el juez conserve. Y cuando nosotros hablemos del término conservar a lo largo de este curso, tenemos que pensar que una decisión jurisdiccional conservatoria puede ser tanto manteniendo o alterando una determinada situación de hecho y de derecho, depende de dónde provenga el perjuicio. Si el perjuicio proviene de mantener la situación de hecho o derecho reinante, entonces el juez va a ordenar para conservar, para asegurar, alterarla o a la inversa. Ya lo vamos a estudiar más adelante, pero cuando hablamos entonces de sistemas cautelares, pensamos que son aquellos creados por el legislador para hacer actuar la voluntad de la ley en el proceso de modo asegurativo, de modo conservador, entendiendo que conservar es tanto ordenar, alterar o mantener una determinada situación reinante, de hecho o de derecho. Y que a través de estos sistemas, les reitero, lo que se trata es de que el juez cuente con herramientas para dar a los justiciables una tutela judicial efectiva, efectiva por eficaz y por ende inmediata. Hay muchas veces situaciones urgentes, afligentes, que es necesario proteger, tutelar y que no se puede esperar al dictado de la sentencia definitiva, porque si esperáramos al dictado de la sentencia definitiva, en realidad esa sentencia podría ser ineficaz o inútil por llegar tarde. Y es así donde entramos entonces a los sistemas cautelares. Es importante que también tengan en cuenta, vamos a retomar este tema, pero que lo que el juez decide en el ámbito de los sistemas cautelares se caracteriza por ser provisional, provisorio. A diferencia de lo que el juez decide al momento de dictar sentencia, que allá ahí es definitivo, ¿sí? Entonces es muy importante que piensen que todo lo que se peticiona cautelarmente y el juez lo concede cautelarmente es provisorio, a diferencia de las características que tiene la sentencia, en el cual esa decisión es definitiva y adquiere la calidad de cosa juzgada. Entonces, ustedes tienen un cuadro de clasificación de los sistemas cautelares, donde tenemos un ámbito normal de los sistemas cautelares de uno excepcional. Más adelante en la clase,
cuando avancemos le voy a explicar por qué hablamos de un ámbito normal y por qué de un ámbito excepcional. Pero primero vamos a presentar qué tipo de sistemas hay. Sistemas cautelares, dentro del ámbito normal hay 4 sistemas cautelares creados por el legislador en nuestro código. El sistema asegurativo en materia probatoria, el sistema asegurativo garantizador, los sistemas precautorios tradicionales y los sistemas asegurativos genéricos. Y después, dentro de lo que es el ámbito excepcional, vamos a estudiar lo que ya vamos a profundizar y llamamos tutela anticipada. Mi idea hoy es contarles en qué consisten estos tipos de sistemas. Voy a desarrollar ya así con toda la profundidad el sistema asegurativo en materia probatoria y el garantizador. Y en las clases próximas vamos a, de alguna manera, entrar dentro de los sistemas asegurativos tradicionales para estudiar cada una de las medidas cautelares que hay dentro y también vamos a estudiar todas las medidas que están dentro de los sistemas asegurativos genéricos y por último nos vamos a ir al ámbito excepcional. Entonces, empecemos por los sistemas asegurativos en materia probatoria. ¿Dónde están regulados estos sistemas en el Código Procesal? Bueno, este sistema está regulado en el artículo 326 del Código Procesal, con lo que ustedes pueden haber estudiado en el ciclo profesional común como lo que se denomina prueba anticipada. La prueba anticipada no es ni más ni menos que un sistema cautelar asegurativo en materia probatoria. Este sistema tiene por finalidad, más allá de que la misma que todos, que es actuar de manera asegurativa, conservadora, la finalidad que tiene es lograr una mayor eficacia en el proceso y en el momento de dictar sentencia. Y lo que aquí se asegura, lo que aquí se protege, se conserva, es prueba, de ahí su denominación de sistema asegurativo probatorio. Entonces, ¿cómo funciona este sistema? Todos aquellos que puedan llegar a ser parte de un proceso de conocimiento o que sean ya parte de un proceso, todo dependiendo si el proceso judicial está iniciado o no, y que teman que si esperan a la etapa probatoria alguna de las pruebas que resulta vital para ese proceso puede ser de muy difícil o imposible producción si se espera a esa etapa probatoria, porque se puede, por ejemplo, perder, se puede alterar, se puede modificar, pueden, manifestando este temor fundado que tienen de no poder esperar a la etapa probatoria, pueden peticionar al juez este pedido de producción anticipada de la prueba. ¿Anticipada a qué? ¿Cuándo? Ustedes recordarán que el proceso judicial lo podemos diagramar en distintas etapas. La etapa introductoria, donde tenemos la interposición de demanda, la contestación, la posible reconvención, contestación de reconvención, la oposición de excepciones, la contestación de las excepciones, todo eso en la etapa introductoria. Finalizada esa etapa introductoria, el juez después dicta la audiencia preliminar, que es la que está regulada en el artículo 360 del Código Procesal. Para pasar a la etapa siguiente, la etapa probatoria, en la cual se producen las pruebas que el juez indicó y a las que hizo lugar una vez celebrada la audiencia preliminar. Producida toda la etapa probatoria, se concluye la etapa de prueba y vendría el plazo que tienen las partes para presentar sus alegatos. Una vez vencido el plazo, presentados los alegatos, pasamos a la etapa conclusional del proceso, que es en la cual el juez dicta la sentencia. Y luego tenemos la etapa recursiva, ¿sí? El sistema de control que ya vamos a estudiar, donde las partes tienen la posibilidad de recurrir esa sentencia dictada por el juez para que la misma sea revisada por la Cámara y finalmente una etapa que no siempre se da, que es la etapa de ejecución, como les mencionaba antes, cuando es necesario ejecutar forzadamente lo decidido en la sentencia porque el condenado no cumple de modo voluntario. Entonces, la prueba anticipada, ¿anticipada a qué? Anticipada a esa etapa probatoria que les mencioné, ya sea antes de la etapa probatoria, pero ya iniciada la demanda en ese tramo del proyecto, o antes de promovido el proceso. Anticipado puede ser a eso, ¿sí? Anticipada a la etapa probatoria, ya sea antes de la etapa pero ya promovido el proceso o antes de iniciar el mismo. ¿Qué
Más allá de que, digamos, tiene que acreditar justamente esto, el temor fundado de que esa prueba se puede perder si se espera a la etapa probatoria, el artículo 326 lo que nos hace es enunciar en sus distintos incisos distintos supuestos de prueba anticipada. Por ejemplo, refiere a que se puede producir anticipadamente la prueba testimonial que esté vinculada, por ejemplo, a un testigo de avanzada edad o que esté transitando una enfermedad terminal y que se teme que si esperamos a la etapa probatoria ya no podamos contar con la declaración de ese testigo. También se puede producir prueba de informes, lo que ustedes muchos deben conocer como los famosos oficios judiciales. ¿Por qué? Porque se puede de alguna manera temer que si esperamos a la etapa probatoria ese informe no se pueda obtener. Por ejemplo, porque necesitamos que un sanatorio remita una historia clínica y ese sanatorio está en proceso de cierre y tememos que una vez cerrada la entidad, en la etapa probatoria nadie pueda llegar a recibir y contestar ese oficio. O puede ser también que pidamos que se produzca anticipadamente un dictamen pericial. Por ejemplo, porque se trata de un proceso de daños y perjuicios por un accidente de tránsito donde el vehículo tuvo de la parte actora gran cantidad de daños y es necesario, previo a la reparación del mismo, dejar constancia de cómo se encuentra ese vehículo a través de un dictamen pericial de ingeniería mecánica. Entonces, se solicita que se produzca anticipadamente. Y también lo que, digamos, el código menciona es la obtención de documentos y en este caso lo que se permite es que se haga lugar a secuestrar esos documentos. Esta prueba anticipada se utiliza generalmente en lo que son los juicios de mala praxis médica, en los cuales es necesario, antes de citar a la otra parte a mediación o promover el proceso, secuestrar la historia clínica para evitar que la misma pueda llegar a desaparecer o que pueda ser adulterada cuando la otra parte tome conocimiento de la existencia del reclamo. Entonces vemos acá distintos supuestos que obviamente tienen que pedirse de modo fundado y que son excepcionales, porque la regla es que la prueba se produce en la etapa probatoria. Pero ante estos supuestos en los cuales esa prueba se puede llegar a perder, tenemos este sistema asegurativo de prueba, conservatorio, ¿sí? Tiene, como les dije, cada sistema, más allá de que todos tienen por finalidad hacer actuar la voluntad de la ley de manera asegurativa, cada uno tiene su finalidad. Obtener una mayor eficacia en el proceso y evitar que se pierda prueba. Y también cada uno tiene su propio procedimiento particular. Puntualmente, el sistema asegurativo en materia probatoria siempre se requiere la citación a la otra parte, para que la otra parte participe en la producción de esa prueba. ¿Por qué? Porque es muy importante la bilateralidad. La otra parte tiene derecho a controlar esa prueba, a repreguntar a un testigo, a participar de la realización de ese dictamen pericial. En el caso de que no lo hagan, estaríamos vinculando el tema que ustedes vieron ante una violación del debido proceso legal. Por eso el legislador creó este sistema en el cual establece en el artículo 326 que es necesaria la previa citación de la otra parte antes de realizar anticipadamente esa prueba. Esto tiene algunas excepciones cuando, si se cita a la otra parte, la producción de esa prueba puede llegar a ser obstruida o tornarse inútil, que fundamentalmente esto se da en el caso del secuestro, cuando se tiene que secuestrar alguna documental o algún bien que se encuentra en poder de la otra parte, no es necesaria la previa citación, justamente porque puede tornar inviable la realización de la prueba y porque va a tener sí ese derecho a controlar en el mismo acto del secuestro, ¿sí? Si vamos a demandar a una clínica y no la citamos previamente a la producción de prueba anticipada del secuestro, pero puede ejercer ese control en el acto del secuestro porque va a estar presente en la diligencia. Entonces es muy importante la citación a la otra parte porque si no, esa prueba va a ser nula. Esto es distinto a lo que vamos a estudiar y vamos a ver
en el procedimiento de los sistemas asegurativos o cautelares tradicionales, porque ustedes, algunos tal vez ya lo saben y si no, se los adelanto, que todo lo que es petición de medidas cautelares, como ser, vamos a estudiarlas, el embargo, la inhibición general de bienes, una prohibición de innovar, vamos a ver las distintas medidas cautelares que hay. El código establece que tramitan inaudita parte, aquellas que están dentro del sistema precautorio tradicional o del sistema asegurativo genérico. Gran diferencia con la prueba anticipada, porque estas medidas cautelares tradicionales tramitan inaudita parte. ¿Para qué? Primero, porque puede ser necesario que haya un mandato asegurativo inmediato, porque requiere urgencia, y además para evitar que la otra parte pueda tornar inútil o frustrar la traba de la medida. Las dos cuestiones. Primero, es inaudita parte porque es necesario dar una respuesta inmediata y eficaz. Entonces, lo que el juez hace primero ante el pedido de esa medida cautelar, ordena proteger, ordena asegurar y luego le da intervención a la otra parte para que se defienda, ¿sí? Una vez trabada la medida. Entonces, lo importante del trámite inaudita parte es la respuesta al pedido urgente que tiene que dar la jurisdicción sin todo el premio trámite de la otra parte, y en segundo, evitar que el que va a verse afectado por la medida realice alguna conducta que pueda tornar inútil la traba de la misma. O imposible, ¿no? Supongamos el ejemplo de que se le notifique a la otra parte que se le va a embargar su cuenta bancaria, probablemente a la hora de trabar el embargo ya no haya dinero, suma de dinero alguna en la cuenta. Entonces, por eso el trámite inaudita parte de las medidas cautelares tradicionales o de los sistemas asegurativos genéricos, diferente a lo que sucede en la prueba anticipada. Y también es importante que ustedes no confundan lo que es el sistema asegurativo probatorio regulado en el artículo 326 como prueba anticipada con lo que son las diligencias preliminares que están consagradas en el artículo 323. Las diligencias preliminares no son un sistema cautelar, no están buscando asegurar ni conservar nada. Prueba, por supuesto que no, porque es 326, sino que a través de las diligencias previas o preliminares reguladas en el artículo 323, aquellos que vayan a ser partes de un futuro proceso, lo que buscan es obtener elementos sin los cuales resulta imposible o muy dificultoso constituir de modo regular el proceso judicial. Ejemplo, en el inciso 1, la posibilidad de pedir una diligencia preliminar para obtener datos de la personalidad de aquel al cual se tiene que demandar. Por ejemplo, en el inciso 8 lo que se prevé es que si se tomó conocimiento que el demandado, quien va a ser demandado en un proceso, se va a ir a residir al extranjero, antes de que eso ocurra, se realiza una diligencia ¿para qué? Para que ese futuro demandado previamente constituya un domicilio en el radio del juzgado bajo percibimiento de lo dispuesto en el artículo 41 del Código Procesal, que es que se le tenga por constituido el domicilio en la sede del juzgado interviniente. Entonces vemos cómo aquí son diligencias preliminares que se hacen siempre previo a iniciar el proceso, no como la prueba anticipada que puede realizarse antes de iniciar el proceso o iniciado el proceso antes de la etapa probatoria. Tienen finalidades claramente distintas. Uno es un sistema asegurativo que lo que asegura es prueba para una mayor eficacia del proceso, y en el otro caso no es un sistema asegurativo, no se asegura nada, simplemente lo que se trata es obtener de elementos necesarios para constituir válidamente el proceso. Por eso las diligencias preliminares, a diferencia de la prueba anticipada, en la mayoría de los incisos que prevé el 323 caducan, es decir, que una vez realizada la diligencia existe un plazo de 30 días para promover el proceso principal. Si no se hace, esa diligencia preliminar caduca. No sucede lo mismo con la prueba anticipada. Una vez producida la prueba anticipada, antes de iniciar el proceso, no hay un plazo para promover la demanda. Y también, por las mismas características, estas diligencias preliminares no abren la instancia y la prueba anticipada sí produce la apertura de la instancia judicial. Esto es entonces un poco lo que sería el sistema asegurativo en materia probatoria.
Vamos a pasar ahora al segundo sistema, que es el sistema asegurativo garantizador. El sistema asegurativo garantizador tiene como finalidad justamente garantizar, proteger a alguno de los litigantes que puede verse afectado por alguna situación procesal particular. Existen a lo largo del Código Procesal gran cantidad de sistemas asegurativos garantizadores. Les voy a dar varios ejemplos para que ustedes lo puedan bajar a la realidad. Un ejemplo de un sistema asegurativo garantizador es lo que vamos a estudiar más adelante como la contracautela. Conforme lo que dispone el artículo 199 del Código Procesal, aquel que peticiona una medida cautelar, ya sea del sistema asegurativo tradicional o del sistema asegurativo genérico, por ejemplo un embargo, por ejemplo una inhibición general de bienes, al peticionar la medida tiene que cumplir con bastantes requisitos que los vamos a estudiar la clase que viene, pero entre ellos son la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, es decir, tiene que demostrarle al juez que el derecho que está invocando para que se haga lugar a la traba de esa medida es verosímil, hay cierta apariencia de que ese derecho existe. No se requiere la certeza que el juez tiene que tener a la hora de dictar sentencia, sino que para peticionar una medida cautelar se tiene que acreditar la verosimilitud de que el derecho invocado existe. Y además tiene que demostrar que existe un peligro en la demora, es decir, que si transcurre más tiempo sin que esa medida se conceda, se puede consolidar o generar un perjuicio que puede ser irreparable al momento de dictar sentencia. Pero no basta con esto. Al peticionar esta medida, acreditando la verosimilitud en el derecho y el peligro en la demora, quien pide la medida tiene que ofrecer una contracautela. Y entonces la contracautela vendría a ser un sistema asegurativo garantizador. ¿Por qué? ¿Qué es la contracautela? Es una garantía que tiene que ofrecer el que peticiona una medida cautelar para responder por los daños y perjuicios que le puede causar al afectado por la medida si la misma fue concedida y trabada de modo incorrecto, sin que exista, sin que luego se acredite de que ese derecho que era verosímil existía. Entonces, puede haber distintos tipos de contracautela, ya lo vamos a estudiar. Puede ser una contracautela meramente juratoria, en donde el que peticiona la medida acredita verosimilitud en el derecho, peligro en la demora y ofrece como contracautela una mera declaración jurada ante el secretario del juzgado, donde dice que se manifiesta que va a ser responsable por los eventuales daños y perjuicios que la incorrecta traba de la medida le puede generar a la otra parte. También, dependiendo el caso, lo que se puede requerir, porque el que peticiona la medida ofrece una contracautela y después quien fija la contracautela es el juez, analizando en función de lo que ocurra en el caso concreto, si hay más verosimilitud, menos. A mayor verosimilitud la contracautela va a ser menor y a menor verosimilitud mayor la contracautela. Entonces, de ser una contracautela que puede ser meramente juratoria, es decir, una declaración jurada de que asume los daños y perjuicios que pudiera ocasionar, puede ser real, es decir, depositar en garantía en el expediente una determinada suma para eventualmente responder a los daños y perjuicios, o puede ser personal, es decir, se ofrece en garantía el patrimonio de otra persona con solvencia. Esto se asimila, para que ustedes lo puedan ver, a la famosa figura del garante en el contrato de locación. Bueno, eso sería una contracautela personal, ofrecer otro patrimonio de otra persona en garantía. Y entonces la contracautela es un ejemplo de sistema asegurativo garantizador. Pero no es el único, porque hay distintas situaciones procesales en las cuales uno de los litigantes se puede ver afectado por la medida o por la actuación del otro. Vamos entonces al artículo 258 del Código Procesal. Siempre es importante que cuando miren los videos o cuando estén cursando tengan cerca el Código Procesal para que podamos leer algunos artículos y ver ejemplos. El artículo 258 habla de la ejecución de sentencia y dice que cuando una parte obtuviere
una sentencia favorable de primera instancia y que ante el recurso de apelación interpuesto por la otra parte, esa sentencia fuese confirmada por la Cámara, es decir, tengo dos sentencias de primera instancia y de Cámara coincidentes, ambas hacen lugar a la demanda, aunque la otra parte haya interpuesto recurso extraordinario y el mismo aún no haya sido resuelto por la Corte, el hecho de tener esas dos sentencias iguales, aunque esté pendiente de resolución por parte de la Corte, el recurso extraordinario concedido, puede ejecutar, ¿sí? Pero nuevamente acá lo que se hace es crear un sistema asegurativo garantizador. ¿Puede ejecutar esa sentencia? Sí. ¿Pero qué dice el artículo 258? Que debe otorgar fianza para responder de los daños y perjuicios que pudiera ocasionar si la Corte Suprema de Justicia de la Nación revoca lo resuelto por primera instancia y por la Cámara, ¿sí? Es decir, comienzo la ejecución, pero tengo que dar fianza para responder por los eventuales daños y perjuicios que si ejecuto esa sentencia de modo forzado, cobro esa sentencia, luego la Corte revoca lo resuelto, tiene que haber una fianza, ¿sí?, previa a esa ejecución. Y así tenemos otros ejemplos a lo largo del Código, también habla de la fianza dentro del juicio ejecutivo, los invito a leer el artículo 555 y 556 del Código Procesal. Todos sistemas asegurativos garantizadores que lo que se trata aquí de proteger, de asegurar, es aquel que se pueda ver afectado ya sea por una medida cautelar o determinada situación procesal, como puede ser la ejecución de una sentencia, aun cuando está pendiente de resolución el recurso extraordinario. Para que nos sea a nosotros más fácil subir los videos al canal de YouTube, solemos hacer videos de 30 a 35 minutos, así que vamos a terminar esta primera clase para continuar en un segundo video.